Una canción olvidada, una madre perdida y un secreto capaz de destruirlo todo. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Dale like y suscríbete para no perder esta historia impactante. El lujo y el esplendor del Teatro Imperial contrastaban con el bullicio de la ciudad afuera. Marta Villalobos, sentada en una de las mejores butacas del auditorio, parecía ajena a la emoción que rodeaba el estreno de la obra de esa noche. Vestida con un traje elegante y con una mirada que transmitía seguridad, Marta era el reflejo de éxito y poder. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de los aplausos que resonaban en el lugar. Su relación con el arte, especialmente con la música, siempre había sido complicada. Aunque su padre, un músico frustrado, intentó acercarla a su mundo, los conflictos entre ellos habían marcado una distancia emocional que nunca lograron reparar antes de su muerte. Marta recordaba componer sonrisas falsas durante la infancia, mientras él tocaba melodías al piano en una casa que, aunque llena de riqueza, carecía de calor familiar. Cuando la obra terminó, Marta se levantó entre los aplausos del público, caminando hacia la salida con pasos firmes pero distraídos. Afuera, la brisa nocturna soplaba con suavidad. Estaba a punto de entrar en su carro cuando un sonido inesperado detuvo sus pasos. Una voz, dulce y melancólica, se elevaba en el aire. Marta giró la cabeza, buscando el origen de aquella canción. La vio. Una mujer sentada en la esquina de la calle, envuelta en ropas desgastadas y con un aspecto descuidado, cantando con una pasión que parecía trascender su situación. La melodía que entonaba no era cualquiera. Marta la reconoció al instante y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era la misma canción que su padre solía tocar en las noches, cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Marta no pudo contenerse. Se acercó a la mujer, sus tacones resonando en el pavimento mojado. La mendiga alzó la vista, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de desconfianza y sorpresa. ¿De dónde sacaste esa canción?, preguntó Marta, su tono más exigente de lo que había planeado. La mujer, sin dejar de observarla, continuó cantando hasta que la última nota se desvaneció en el aire. Entonces respondió con voz rasposa: «Es una canción antigua. Siempre la he conocido». Marta frunció el ceño. ¿Cómo era posible que esta mujer, alguien que claramente había pasado por muchas dificultades, conociera una melodía que solo debería estar ligada a su familia? «¿Quién eres?», insistió Marta, ahora con un tono más suave. «Solo una mujer que canta para sobrevivir», respondió la mendiga, encogiéndose de hombros. Marta la observó con detenimiento. Había algo en sus facciones, en la forma en que sus ojos profundos se encontraban con los de ella, que le resultaba extrañamente familiar. Pero no podía identificar qué era. Esa noche, Marta no pudo dormir. Desde su ático con vista a la ciudad, la melodía seguía resonando en su mente. Los recuerdos de su infancia la asaltaban. Su padre tocando el piano en la sala principal, su figura siempre rígida y esa canción que parecía ser su refugio. ¿Por qué una desconocida en las calles la habría cantado con tanta precisión? Y más importante aún, ¿por qué había sentido esa conexión inmediata con ella? Marta decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente, regresó al lugar donde había visto a la mujer. Su chofer, siempre atento, intentó disuadirla. «Señora Villalobos, no es seguro caminar por estas calles», le advirtió. «Lo que no es seguro es dejar cabos sueltos en mi vida», respondió Marta con la determinación que la caracterizaba. La encontró en el mismo lugar, esta vez rodeada de algunas monedas que los transeúntes habían dejado en un recipiente plástico. La mujer estaba sentada con las piernas cruzadas, tarareando una melodía diferente, pero igual de emotiva.
Necesito hablar contigo, dijo Marta acercándose. La mendiga levantó la vista, esta vez con una expresión más cautelosa. ¿Por qué te interesa tanto una simple canción?, preguntó. Porque no es una canción simple, es algo que he escuchado toda mi vida. Y quiero saber de dónde la sacaste. La mujer la observó en silencio por unos segundos, como si evaluara si podía confiar en ella. Finalmente respondió: no sé de dónde viene, solo sé que siempre ha estado conmigo. Eso no es suficiente, dijo Marta cruzándose de brazos. Quiero ayudarte, puedo ofrecerte un lugar donde quedarte, ropa, comida, pero necesito que me cuentes todo lo que sabes. La mendiga rió suavemente, aunque no había humor en su risa. ¿Por qué una mujer como tú se preocuparía por alguien como yo? Porque siento que tienes respuestas que necesito, admitió Marta, con una sinceridad que la tomó por sorpresa. La mujer bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su chaqueta desgastada. Está bien, pero no prometo nada. Marta la llevó a su mansión esa noche, causando sorpresa entre el personal doméstico. Mientras la mujer se instalaba en una de las habitaciones, Marta no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo aquello. Había algo en su voz, en sus gestos, que la hacía sentir como si estuviera frente a un eco de su propio pasado. Antes de retirarse a su habitación, Marta se detuvo frente a la puerta de la mujer y escuchó. Desde adentro, la melodía volvía a llenar el aire, esta vez más suave, casi como un susurro. Marta cerró los ojos, dejando que la música la envolviera, mientras una pregunta se formaba en su mente. ¿Quién era realmente esa mujer y por qué su voz parecía conocer los secretos más profundos de su alma? La mansión Villalobos se alzaba majestuosa en medio de un extenso jardín. Su diseño moderno y sus ventanales enormes contrastaban con la sensación de nostalgia que impregnaba cada rincón de su interior. Marta, de pie junto a una de las ventanas del salón principal, observaba a Elena mientras terminaba de beber una taza de té que le habían servido al llegar. Elena, envuelta en un abrigo prestado, parecía fuera de lugar en un entorno tan opulento. Su mirada cautelosa y su postura tensa indicaban que no estaba acostumbrada a ese tipo de hospitalidad. Pero su voz, la misma que había capturado a Marta en la calle, seguía resonando en su mente. «Puedes quedarte aquí por un tiempo», dijo Marta rompiendo el silencio. «Tendrás un lugar para dormir, comida, y si necesitas algo más, solo dilo». Elena levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de desconfianza. «¿Por qué haces esto?», preguntó con un tono áspero, casi desafiante. Marta titubeó por un momento antes de responder. «Hay algo en ti, algo en tu voz. Me recuerda a alguien». Elena apartó la mirada, evitando cualquier contacto visual prolongado. «Acepto quedarme, pero con una condición», dijo finalmente. «No hagas preguntas sobre mi pasado». Marta asintió lentamente, aunque la petición despertó más curiosidad en ella. «Está bien». Los días siguientes fueron tranquilos, pero llenos de tensión subyacente. Elena se adaptaba lentamente al ritmo de la mansión, aunque mantenía su distancia del personal doméstico y, sobre todo, de Marta. Sin embargo, Marta no podía evitar observarla con atención. Había algo en los gestos de Elena, en la forma en que movía las manos mientras hablaba, o incluso en la manera de inclinar ligeramente la cabeza cuando pensaba, que le resultaba inquietantemente familiar. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, Marta escuchó una melodía que parecía provenir del salón. Se levantó de inmediato y caminó hacia el origen del sonido. Allí estaba Elena, sentada en un sofá, cantando en voz baja mientras miraba por la ventana. La canción era la misma. Esa melodía que su padre tocaba al piano cuando creía que nadie lo escuchaba.
Marta sintió un nudo en el estómago, como si cada nota desenterrara un recuerdo olvidado. ¿Por qué siempre cantas esa canción?, preguntó Marta, interrumpiendo el momento. Elena se sobresaltó, dejando de cantar de inmediato. «Es solo una canción», respondió, esquivando la mirada. «No, no lo es», insistió Marta, cruzándose de brazos. «Mi padre solía tocarla, y la forma en que tú la cantas...» Elena se levantó, interrumpiendo a Marta. «Dijiste que no harías preguntas», dijo con firmeza, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Marta cerró la boca, aunque su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. Esa noche, Marta no pudo evitar que los recuerdos de su infancia la invadieran. Recordó cómo su padre, un hombre rígido y distante, solía pasar horas en su estudio tocando esa misma melodía. Nunca le había explicado por qué lo hacía ni qué significaba para él, pero Marta siempre había sentido que esa canción estaba cargada de una emoción que él nunca pudo expresar con palabras. También recordó los secretos que habían marcado su vida. Desde joven, Marta supo que era el resultado de un amor prohibido. Su padre había tenido una aventura antes de casarse con su madre, y ella era el fruto de ese vínculo clandestino. A pesar de todo, su madrastra siempre la trató con cariño, pero sus medios hermanos nunca la aceptaron por completo, viéndola como una intrusa en la familia. La relación con su padre nunca fue cercana. Aunque él siempre aseguró que la amaba, Marta no podía evitar sentir que había algo no dicho entre ellos, algo que los mantenía separados. Ahora, con Elena en su casa y esa canción resonando nuevamente en su vida, Marta empezaba a sospechar que había más en su historia familiar de lo que siempre creyó. Al día siguiente, Marta decidió dar un paseo por el jardín, esperando aclarar sus pensamientos. Encontró a Elena sentada bajo un árbol, con los ojos cerrados, mientras el viento jugueteaba con su cabello. Marta se acercó en silencio, pero Elena abrió los ojos justo cuando ella llegó. «Tienes un lugar hermoso aquí», dijo Elena, rompiendo el silencio. «Gracias, fue mi padre quien lo diseñó». Elena asintió lentamente, como si esas palabras despertaran algo en su memoria. «Debió ser un hombre interesante», comentó. Marta rió con amargura. «No sé si interesante es la palabra adecuada. Complicado, quizás». Elena no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó. A veces, las personas complicadas esconden los secretos más profundos. Marta la miró fijamente, preguntándose qué significaba realmente esa frase. Esa noche, Marta escuchó a Elena cantar nuevamente, esta vez desde su habitación. La melodía flotaba por los pasillos, llenando la mansión con una extraña mezcla de melancolía y consuelo. Marta se acercó a la puerta de Elena y se quedó allí, escuchando en silencio. Cada nota parecía cargar un mensaje oculto, algo que Marta no podía descifrar, pero que sentía profundamente. Cuando la última nota se desvaneció, Marta abrió la puerta sin pensar. «Esa canción», dijo con la voz temblorosa, «no puedo dejar de sentir que significa algo más». Elena la miró desde el borde de la cama, sus ojos llenos de una tristeza que Marta no podía ignorar. «Tal vez lo significa», respondió Elena con un tono críptico. Marta salió de la habitación con el corazón acelerado. No había dudas. Esa canción, Elena y su padre, estaban conectados de una manera que ella aún no comprendía, pero que estaba decidida a descubrir. La luz del amanecer entraba tímidamente por los ventanales de la mansión Villalobos, proyectando sombras suaves sobre los muebles elegantes. Marta estaba en el despacho, un espacio que apenas usaba pero que su padre había diseñado meticulosamente. Frente a ella, en el escritorio,
Había un diario antiguo que había encontrado la noche anterior mientras buscaba documentos de su infancia. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el simple acto de leerlo pudiera desenterrar secretos demasiado pesados para manejar. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de la caligrafía firme y precisa de su padre. Pero no fue hasta que leyó un nombre en repetidas ocasiones que su respiración se aceleró. Elena. Desde su llegada a la mansión, Elena había demostrado ser mucho más que una simple mujer sin hogar. Aunque su apariencia y circunstancias hablaban de una vida difícil, había momentos en los que se delataba. La forma en que usaba los cubiertos, su postura al sentarse, incluso las palabras elegantes que utilizaba en conversaciones casuales. Todo sugería que había tenido acceso a una educación que no encajaba con su situación actual. Marta lo había notado desde el principio, pero no había querido presionarla. Sin embargo, la curiosidad crecía dentro de ella como un incendio incontrolable. Esa mañana, después de leer el diario, Marta decidió observar a Elena más de cerca. La encontró en el jardín, cuidando una pequeña planta que había encontrado en una maceta abandonada. El contraste entre sus manos ásperas y el cuidado con el que trataba la planta era desconcertante. «No sabía que tenías interés en la jardinería», dijo Marta, acercándose. Elena levantó la mirada, con una leve sonrisa que apenas duró unos segundos. «Hay algo reconfortante en cuidar algo vivo», respondió, volviendo su atención a la planta. «¿Siempre has sido así?», preguntó Marta con curiosidad, cruzándose de brazos. «¿Así cómo? Con esa delicadeza», dijo Marta, eligiendo sus palabras con cuidado. Elena no respondió de inmediato. En cambio, dejó la planta a un lado y miró a Marta directamente a los ojos. «Hubo un tiempo en que mi vida era diferente, pero perdí algo precioso, y desde entonces nada volvió a ser igual». Marta sintió un nudo en el estómago. Quiso preguntar qué había perdido, pero el tono de Elena dejaba claro que no estaba dispuesta a entrar en detalles. Esa noche, mientras el personal doméstico dormía y la casa permanecía en un silencio casi absoluto, Marta volvió al despacho. Sentía que había más en ese diario, algo que debía encontrar para entender las piezas dispersas que comenzaban a formarse en su mente. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose cada vez que el nombre Elena aparecía. Su padre había escrito sobre una mujer que describía como el amor de mi vida, aunque un amor imposible. Marta no podía recordar que él hubiese hablado nunca de una mujer llamada Elena. Entonces llegó a una entrada que la dejó sin aliento. La voz de Elena tiene algo que nunca podré olvidar. Su canción es como un eco que permanece conmigo, incluso cuando estoy solo. El corazón de Marta latía con fuerza. ¿Podría ser posible que la mujer que ahora dormía en una de las habitaciones de su casa fuera la misma Elena de la que su padre había escrito? Al día siguiente, Marta decidió buscar más pistas. Subió al ático de la mansión, un espacio que apenas había explorado desde que se mudó. Entre las cajas polvorientas y los muebles viejos encontró un álbum de fotos que no reconocía. Lo abrió con cuidado y a medida que pasaba las páginas vio imágenes de su padre en diferentes momentos de su juventud. En una de ellas había una mujer de pie junto a él. Su cabello era más oscuro, su rostro más joven, pero Marta no tuvo dudas. Era Elena. La fotografía parecía haber sido tomada en un momento feliz. Ambos sonreían y la mujer sostenía lo que parecía ser un manuscrito de música. En la parte inferior de la foto había una pequeña nota escrita a mano. Elena, mi musa eterna. Marta cerró el álbum con manos temblorosas. La confirmación estaba frente a ella. La mujer que ahora vivía bajo su techo no era solo alguien del pasado de su padre.
sino alguien profundamente importante para él. Esa noche, Marta no pudo evitar confrontar a Elena. La encontró en el salón, mirando por la ventana como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. ¿Quién eres realmente?, preguntó Marta, sin rodeos. Elena se giró lentamente, con una expresión tranquila pero cautelosa. Te lo dije antes, solo soy una mujer que canta para sobrevivir. No es cierto, dijo Marta, mostrando la fotografía que había encontrado. Esta eres tú, ¿verdad? Elena miró la imagen y por un momento su fachada se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó en voz baja. En el ático. Mi padre escribió sobre ti en su diario. Dijo que eras el amor de su vida. Elena apartó la mirada claramente afectada. Tu padre era un hombre complicado. Eso ya lo sé. Pero necesito saber la verdad. ¿Qué relación tenías con él? Elena no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y miró al jardín, como si buscara fuerzas en la oscuridad de la noche. Él y yo compartimos algo especial, dijo finalmente. Pero las circunstancias nos separaron. Marta sintió que su mundo se tambaleaba. Había más preguntas que respuestas, pero sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad. Mientras se alejaba, Marta escuchó a Elena tararear la misma canción de siempre, pero esta vez su voz temblaba, como si estuviera llena de recuerdos dolorosos que no podía ignorar. La noche se había asentado sobre la mansión Villalobos, cubriéndola con un manto de tranquilidad engañosa. Marta estaba en el despacho, sosteniendo la fotografía de su padre y Elena en sus manos, con el corazón latiendo con fuerza. El silencio de la casa la envolvía, pero su mente era un caos de preguntas sin respuesta. Ya no podía seguir evitando el enfrentamiento. Caminó por el pasillo hasta la habitación de Elena, su determinación creciendo con cada paso. Cuando tocó la puerta, la encontró ligeramente entreabierta. Elena estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín, como si hubiera estado esperando por ese momento. Necesitamos hablar, dijo Marta, entrando sin esperar una invitación. Elena la miró, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y resignación. Supongo que ya sabes la verdad, respondió Elena en un susurro. Marta dejó la fotografía sobre la mesa más cercana. Eres tú. No solo fuiste importante para mi padre, sino que... Marta dudó por un momento antes de continuar. ¿Eres mi madre? Elena cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía llevar años de peso acumulado. Sí, Marta, soy tu madre. El tiempo pareció detenerse. Marta sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había considerado la posibilidad, pero escuchar esas palabras la golpeó con una fuerza que no esperaba. ¿Por qué nunca lo supe? ¿Por qué mi padre nunca me lo dijo? Elena bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Porque no me lo permitieron. Cuando quedé embarazada, tu padre estaba casado con tu madrastra. Yo era una amenaza para la familia Villalobos, para su imagen, para su imperio. Elena hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Tu abuelo, el patriarca de los Villalobos, me obligó a desaparecer. Me dijeron que, si intentaba acercarme a ti o a tu padre, te harían daño. Marta sintió un nudo en la garganta, una mezcla de ira y dolor inundándola. Entonces, ¿te alejaste para protegerme? Elena asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No tenía elección. Pensé que al mantenerme lejos, estarías segura y podrías tener la vida que yo nunca pude darte. Mientras Elena hablaba, imágenes comenzaron a formarse en la mente de Marta. Recordó los susurros de los empleados de la mansión cuando era niña,
Las miradas llenas de compasión de su madrastra y la frialdad con la que su abuelo la trataba, incluso cuando intentaba agradarle. Todo empezaba a tener sentido. Viviste en las calles todo este tiempo. Lo por mí, murmuró Marta, apenas capaz de procesar lo que escuchaba. No fue fácil, admitió Elena, su voz quebrándose. Hubo días en los que quise rendirme, pero la idea de que algún día podría verte, aunque fuera de lejos, me mantuvo viva. Elena hizo una pausa, limpiando sus lágrimas con la manga de su chaqueta. Verte ahora, convertida en esta mujer fuerte y brillante, es más de lo que jamás soñé. A medida que la conversación avanzaba, Marta no podía ignorar las piezas del rompecabezas que empezaban a encajar. Las recientes sabotajes en su empresa, las amenazas anónimas. Todo parecía estar conectado con su origen y con el regreso de Elena a su vida. Mis hermanos, dijo Marta en voz baja, como si apenas estuviera dándose cuenta de algo. Ellos siempre me han visto como una intrusa, una amenaza. Elena asintió. Tu abuelo creó un ambiente donde la rivalidad era la norma. Nunca me perdonaron por lo que representé, y estoy segura de que no te perdonaron a ti tampoco. Marta se levantó de la silla, sintiendo que la ira comenzaba a arder en su interior. No puedo creer que hayan llegado tan lejos. Elena la observó con preocupación. Marta, tienes que tener cuidado. Ellos no se detendrán si sienten que estás ganando ventaja. Más tarde esa noche, mientras Marta revisaba correos en su oficina, una notificación apareció en su pantalla. Era un mensaje anónimo sin remitente que contenía una sola frase. Sabemos quién eres realmente. Si sigues protegiéndola, todos lo sabrán también. Marta leyó y releyó el mensaje, su mente llena de preguntas. ¿Qué significaba sabemos quién eres realmente? ¿Estaban amenazando con revelar su origen ilegítimo? El silencio de la habitación se rompió con el sonido de su respiración agitada. Marta sabía que la batalla apenas comenzaba y que lo que estaba en juego no era solo su empresa, sino su propia identidad. El ambiente en la mansión Villalobos se había vuelto tenso, casi irrespirable. Desde el momento en que Marta decidió proteger a Elena, las consecuencias no tardaron en llegar. Las primeras señales fueron sutiles. Llamadas de inversores cancelando reuniones sin explicaciones claras, proyectos que parecían estancarse sin motivo aparente y rumores que comenzaban a circular en el mercado afectando la reputación de la empresa. Marta, acostumbrada a manejar crisis, sabía que esto no era una coincidencia. Alguien estaba moviendo piezas en su contra y la magnitud del daño sugería que el enemigo estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. En la tranquilidad de la tarde, Marta decidió salir al jardín, buscando un momento de claridad. Allí encontró a Elena, sentada en un banco bajo la sombra de un árbol, mirando al horizonte con una expresión distante. «Estás muy callada últimamente», comentó Marta mientras se acercaba. Elena levantó la vista y le dedicó una sonrisa débil. Estoy pensando en todo lo que he perdido y en todo lo que aún podría perder. Marta se sentó a su lado, intentando ocultar la inquietud que la invadía. No dejaré que nadie te haga daño, Elena, no mientras yo pueda evitarlo. Elena suspiró, entrelazando las manos en su regazo. A veces me pregunto si hice lo correcto al desaparecer. Me decían que era lo mejor para ti, pero mi mayor arrepentimiento siempre será no haber estado contigo mientras crecías. La voz de Elena se quebró al final de la frase, y Marta sintió un nudo en el pecho. Hiciste lo que creíste necesario. No puedo culparte por eso, respondió Marta con firmeza. Pero ahora estamos aquí, juntas, y no pienso dejar que nadie nos separe otra vez. Esa misma noche,
Marta convocó a una reunión con su equipo de confianza para evaluar la situación de la empresa. Los informes no eran alentadores, las pérdidas financieras eran notorias y algunos inversores clave estaban considerando retirar su apoyo. «Esto no es un problema del mercado», dijo Marta, recorriendo la sala con la mirada. «Alguien está saboteándonos desde dentro». Uno de sus asesores asintió mostrando un documento. «Hemos detectado movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a la familia Villalobos. Parece que tus hermanos están financiando una campaña para desestabilizar tu posición en la empresa». Marta apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se acumulaba dentro de ella. «Claro que son ellos. Siempre han visto mi existencia como una amenaza». «¿Qué piensas hacer?», preguntó otro de los presentes. Marta respiró hondo, intentando mantener la calma. «Primero protegeré lo que he construido. Después me aseguraré de que paguen por lo que están haciendo». Esa misma semana, Marta comenzó a investigar más a fondo los movimientos de sus hermanos. Lo que descubrió la dejó helada. Transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, conexiones con antiguos empleados despedidos de la empresa y correos electrónicos en los que claramente discutían formas de desestabilizarla. Pero lo que más la impactó fue encontrar un contrato firmado por sus hermanos con un periodista conocido por publicar escándalos familiares. Todo indicaba que planeaban exponer la relación entre Elena y su padre, junto con el hecho de que Marta era hija ilegítima, para destruir su reputación. Mientras tanto, Elena, ajena a los detalles de las investigaciones de Marta, intentaba encontrar formas de ser útil en la mansión. Había establecido una conexión especial con algunos de los empleados, quienes la trataban con respeto y curiosidad. Una tarde, mientras conversaban en la cocina, Elena mencionó algo que llamó la atención de una de las empleadas. «Usted habla como alguien que sabe mucho de música», dijo la cocinera con una sonrisa. «¿Alguna vez se dedicó a eso?». Elena se detuvo un momento antes de responder. «Hace mucho tiempo solía cantar en un coro. Era mi vida. Pero todo eso quedó en el pasado». Marta, que había entrado a la cocina en ese momento, escuchó la conversación y sintió una punzada de tristeza. La voz de Elena había sido su primer vínculo y ahora sabía cuánto había sacrificado por ella. «No todo tiene que quedarse en el pasado», interrumpió Marta. «Siempre hay forma de recuperar lo que hemos perdido». Elena la miró, sorprendida, pero no dijo nada. Más tarde esa noche, mientras Marta revisaba documentos en su despacho, recibió un correo electrónico anónimo. El archivo adjunto era un video. Marta dudó por un momento antes de abrirlo, pero algo en su instinto le decía que era importante. En la pantalla apareció la imagen de su padre, sentado frente a un piano. Parecía más joven, pero sus gestos eran inconfundibles. Comenzó a hablar, su voz llena de una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. «Elena», dijo, su mirada perdida en el teclado. «Ella fue el amor de mi vida, y aunque nunca tuve el valor de decírselo en su totalidad, siempre lo supe. Abandonarla fue el mayor error que cometí, pero lo hice para protegerla». Marta sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos mientras escuchaba a su padre tocar la melodía que ahora asociaba tanto con Elena. Cada nota parecía cargada de emoción, como si las teclas del piano hablaran por él. El video terminó abruptamente, dejando a Marta en un silencio absoluto. Ahora entendía que la conexión entre su padre y Elena era mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero también sabía que ese video podría convertirse en un arma en las manos equivocadas. Guardó el archivo en un lugar seguro, prometiéndose a sí misma que protegería la memoria de su padre y la vida de Elena, sin importar el costo.
La mañana era fría y nublada, reflejando el estado de ánimo de Marta mientras se dirigía al comedor principal. Había convocado una reunión con sus hermanos en un intento por poner fin al caos que había envuelto su vida y su empresa. Elena, aunque no estaba físicamente presente en la reunión, le había dado fuerzas con sus palabras esa mañana. No tienes que enfrentarlo sola, siempre estaré aquí para apoyarte. Con esas palabras resonando en su mente, Marta entró al comedor donde sus hermanos ya la esperaban. Sus miradas eran frías y calculadoras, pero Marta estaba decidida a no retroceder. ¿Por qué no dejamos de fingir?, dijo Marta mientras tomaba asiento. Sabemos que están detrás de los sabotajes a la empresa. Uno de sus hermanos, Gabriel, dejó escapar una risa seca. ¿De qué estás hablando, Marta? No tenemos nada que ver con lo que ocurre. Por favor, no subestimen mi inteligencia, replicó ella, cruzando los brazos. He encontrado pruebas. Transferencias bancarias sospechosas, comunicaciones con exempleados despedidos y un contrato con un periodista para filtrar información sobre nuestra familia. Su hermana menor, Isabel, levantó una ceja, fingiendo sorpresa. Eso suena como una novela, Marta. Si tienes pruebas tan contundentes, ¿por qué no las presentas ahora mismo? Marta sostuvo su mirada por un momento antes de responder. Porque aún estoy decidiendo qué hacer con ellas. La reunión terminó sin una resolución clara. Sus hermanos negaron todo, pero las expresiones en sus rostros delataban que sabían más de lo que admitían. Marta salió del comedor sintiéndose frustrada, pero más determinada que nunca a proteger lo que le pertenecía. Esa tarde, mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca de la mansión, Marta encontró un pequeño cofre que no recordaba haber visto antes. Estaba cubierto de polvo y parecía haber estado escondido detrás de una fila de libros. Lo abrió con cuidado, revelando un conjunto de partituras cuidadosamente organizadas. Las primeras hojas eran composiciones de su padre, pero una en particular capturó su atención. La partitura estaba marcada con una nota manuscrita en la esquina. Para Elena, mi musa eterna. El corazón de Marta se detuvo por un momento. Esa era la prueba de que Elena había sido mucho más que un amor pasajero en la vida de su padre. Ella había sido su inspiración, el motor detrás de sus creaciones. Esa noche, Marta le mostró la partitura a Elena, quien la recibió con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las notas y la dedicación. Recuerdo cuando compuso esto, dijo Elena en voz baja. Era un momento feliz, aunque sabía que nunca podría durar. Marta la observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por la mujer que tenía delante. «Mi padre te amaba de verdad, ¿verdad?», preguntó Marta finalmente. Elena asintió, limpiándose las lágrimas. Sí, pero también estaba atrapado. Amaba a su familia, amaba su legado, pero no podía renunciar a lo que sentía por mí. Marta apartó la vista pensando en los sacrificios que ambos habían hecho. Encontré un video hace unos días, dijo Marta después de un momento. En él, mi padre confesaba que te abandonó porque pensaba que era lo mejor para ti y para mí. Elena bajó la cabeza, dejando escapar un suspiro tembloroso. Nunca quise que te sintieras dividida entre dos mundos, Marta. Pero me alegra que finalmente estemos aquí, juntas. A pesar de las emociones del momento, Marta sabía que tenía que tomar decisiones difíciles. Sus hermanos no se detendrían y el peso de proteger tanto a Elena como a la empresa la estaba agotando. Esa misma noche, convocó a su abogado de confianza para discutir las opciones legales que tenía. «Podemos presentar las pruebas contra tus hermanos», dijo el abogado, «pero eso podría tener consecuencias graves para la imagen de la empresa». Marta,
apretó los dientes. Era un dilema que no había anticipado. Por un lado quería justicia, pero por otro no quería destruir el legado de su familia, por muy frágil que fuera. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente. Mientras Marta luchaba con su decisión, Elena comenzó a explorar más rincones de la mansión, buscando vestigios del tiempo que había pasado con el padre de Marta. En uno de los estudios antiguos encontró otra partitura, esta vez con un título que la dejó helada. «Elena y Marta, mis dos amores». Corrió a mostrársela a Marta, quien estaba sentada en el despacho, rodeada de papeles y notas. «Mira esto», dijo Elena, sosteniendo la partitura con cuidado. Marta la tomó y leyó el título, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una mezcla de dolor y ternura. «Siempre me pregunté por qué esa canción me resultaba tan familiar», murmuró Marta. «Ahora entiendo por qué. Es nuestra historia». Esa noche, mientras las dos mujeres se sentaban juntas en el salón, Marta tomó una decisión. «Voy a enfrentarlos», dijo con firmeza. «No voy a dejar que destruyan lo que he construido, ni lo que queda de nuestra familia». Elena la miró con orgullo y preocupación. «No estarás sola en esto, Marta. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas». Ambas mujeres sabían que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo se sentían más fuertes al tenerse la una a la otra. El sol de la mañana iluminaba el elegante salón de reuniones de la empresa Villalobos, donde los accionistas más influyentes esperaban el inicio de una asamblea extraordinaria convocada por Marta. Las conversaciones se mezclaban con murmullos de especulación. Nadie entendía del todo el motivo de aquella reunión urgente, pero la tensión en el aire era palpable. Marta entró en el salón con paso firme, vestida con un impecable traje negro que reflejaba su determinación. A su lado estaba Elena, discreta pero presente, como un pilar silencioso de apoyo. Sus hermanos, Gabriel e Isabel, ya estaban allí, sentados al frente con expresiones calculadoras, fingiendo serenidad. «Gracias a todos por venir», comenzó Marta, tomando su lugar frente a los accionistas. «Esta reunión es para aclarar ciertos asuntos que han estado afectando a nuestra empresa y para garantizar su integridad de cara al futuro». Sus palabras eran medidas, pero su tono firme dejó claro que no sería una reunión ordinaria. Marta presentó los primeros informes, mostrando datos financieros que revelaban discrepancias en las cuentas de la empresa. Los gráficos y números proyectados en la pantalla no dejaban lugar a dudas. Había irregularidades significativas que no podían ser ignoradas. «Durante las últimas semanas hemos detectado movimientos sospechosos de grandes sumas de dinero hacia cuentas no registradas en nuestros libros oficiales», dijo Marta, mirando directamente a sus hermanos. Gabriel intercambió una mirada nerviosa con Isabel, pero intentó mantener la compostura. «¿Y qué insinúas con eso, Marta?», preguntó con un tono despectivo. «¿Que nosotros estamos detrás de esas irregularidades?» «No insinúo nada, Gabriel. Lo estoy afirmando». El murmullo en el salón aumentó mientras Marta continuaba, mostrando pruebas irrefutables. Correos electrónicos interceptados, contratos fraudulentos y transferencias bancarias que conectaban directamente a sus hermanos con los fondos desviados. Estas transacciones no solo han puesto en riesgo la estabilidad de nuestra empresa, sino que también han financiado esquemas ilegales que dañan nuestra reputación, continuó Marta. Esto no es solo un problema interno, es un delito que podría tener graves consecuencias legales. Isabel se levantó de su asiento, claramente afectada. Esto es un ataque personal. Solo estás buscando una excusa para deshacernos de la empresa. No necesito excusas, Isabel. Las pruebas hablan por sí solas.
Mientras los accionistas discutían entre ellos, Marta hizo una pausa para evaluar la situación. Había arriesgado mucho al exponer públicamente a sus hermanos, pero sabía que era necesario para proteger la empresa y su propio legado. Elena, sentada en un rincón de la sala, observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la verdad era el único camino, pero también entendía lo peligrosa que podía ser. Más tarde, en la misma reunión, Marta aprovechó la oportunidad para aclarar su propia historia y la de Elena. Antes de continuar, hay algo más que debo decirles, anunció captando la atención de todos. Algunos de ustedes quizás hayan oído rumores sobre mi origen y mi relación con mi padre. Hoy quiero ser completamente transparente. Marta tomó aire y continuó. Soy hija de una relación extramarital. Mi madre, Elena, está aquí conmigo hoy. Durante años, su existencia fue ocultada y su vida destruida por las manipulaciones de mi abuelo y los intereses de nuestra familia. El silencio en la sala era absoluto. Algunos accionistas miraban a Elena con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie se atrevía a interrumpir. A pesar de todo, Elena está aquí para apoyarme, y yo estoy aquí para garantizar que esta empresa no caiga en las manos equivocadas, concluyó Marta, mirando directamente a sus hermanos. Después de la reunión, Marta regresó a la mansión junto a Elena. Ambas estaban exhaustas, pero sabían que aún quedaban asuntos pendientes. Marta decidió revisar nuevamente los archivos antiguos que había encontrado en la biblioteca, buscando algo que pudiera darle más claridad sobre su padre y su relación con Elena. En una de las cajas, Marta encontró una cinta de grabación. Estaba etiquetada con la frase «Para Elena y Marta». Su corazón latió con fuerza mientras la insertaba en un reproductor antiguo. La voz de su padre llenó la habitación. Elena, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy aquí. Nunca tuve el valor de decirte cuánto te amaba, cuánto me arrepentí de haberte dejado ir. Esta canción es mi forma de pedir perdón. Entonces, la música comenzó. Era la misma melodía que había acompañado a Marta durante toda su infancia, la misma que había escuchado a Elena cantar en la calle aquella noche. Pero esta vez, la voz de Elena se unió al piano, creando una armonía que resonó profundamente en Marta. Elena, que había estado observando desde la puerta, entró lentamente en la habitación. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras escuchaba la grabación. No sabía que había guardado esto, dijo en voz baja, sentándose junto a Marta. Es hermoso, respondió Marta conmovida. Es nuestra historia. Ambas mujeres se quedaron en silencio, escuchando cómo la canción se desvanecía lentamente, dejando una sensación de paz y una promesa de nuevos comienzos. La sala de juntas estaba llena de accionistas, abogados y periodistas. Marta Villalobos se encontraba de pie frente a todos, proyectando una imagen de fuerza y autoridad que había perfeccionado durante años. En sus manos tenía los documentos que demostraban sin lugar a dudas los delitos cometidos por sus hermanos Gabriel e Isabel. Durante meses, nuestra empresa ha sido objeto de sabotajes internos, declaró Marta con voz firme. Hoy tengo pruebas irrefutables de que mis propios hermanos estuvieron detrás de estas acciones, desviando fondos y dañando nuestra reputación por motivos personales. Los murmullos llenaron la sala mientras Marta proyectaba en la pantalla las pruebas que había reunido: correos electrónicos, transacciones bancarias y contratos firmados en secreto. Gabriel e Isabel, sentados al fondo de la sala, intentaron defenderse, pero sus palabras se perdieron en el impacto de las evidencias presentadas. Sus acciones no solo pusieron en riesgo nuestra empresa, continuó Marta, sino que también traicionaron el legado de nuestra familia. Por eso, como CEO y representante legal de Villalobos Enterprises,
Me aseguro de que enfrenten las consecuencias legales de sus actos. Los abogados de Marta intervinieron en ese momento, explicando los procedimientos que seguirían a partir de entonces. Gabriel e Isabel salieron de la sala con expresiones de derrota, escoltados por agentes legales. Cuando la reunión terminó, Marta se permitió un momento para respirar profundamente. Había recuperado el control total de la empresa, pero más importante aún, había protegido el legado que su padre había dejado atrás, uno que ahora entendía mejor gracias a Elena. En los días siguientes, Marta decidió que era hora de reintroducir a Elena en su vida de manera pública, no como una extraña o una invitada, sino como su madre legítima. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Elena una tarde mientras ambas estaban en el salón principal de la mansión. Sí, y no solo porque lo mereces, sino porque yo también necesito hacerlo, respondió Marta con sinceridad. Durante mucho tiempo sentí que algo me faltaba. Ahora entiendo que eras tú. Elena sonrió suavemente, aunque sus ojos reflejaban la emoción que la invadía. Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que sería posible. El momento culminante llegó en un evento especial organizado por Marta en honor al aniversario de Villalobos Enterprises. En el gran auditorio de la ciudad, decorado con elegancia, Marta tomó el escenario frente a un público que incluía a empleados, socios y miembros de la prensa. Hoy no solo celebramos el éxito de nuestra empresa, comenzó Marta, sino también la verdad, la justicia y la familia. El auditorio se sumió en un silencio expectante mientras Marta hacía una pausa para mirar a Elena, quien estaba sentada en primera fila. Hay una persona muy especial que quiero presentarles esta noche. Una persona que ha estado ausente de mi vida durante mucho tiempo, pero que siempre ha sido una parte fundamental de quien soy. Elena subió al escenario, su postura reflejando una mezcla de nerviosismo y orgullo. Los murmullos entre el público cesaron cuando Marta la presentó como su madre. Ella no solo es mi madre, continuó Marta. También es la inspiración detrás de una de las piezas musicales más hermosas que mi padre creó. Esta noche quiero compartir esa música con ustedes. Un piano fue llevado al escenario y Elena tomó el micrófono. Cuando comenzó a cantar, su voz llenó el auditorio con una emoción tan pura que muchas personas en el público no pudieron contener las lágrimas. Marta, de pie a su lado, sentía que cada nota conectaba su pasado, su presente y su futuro. La canción terminó con una ovación de pie, y en ese momento Marta supo que había cerrado un ciclo importante en su vida. Días después del evento, Marta y Elena disfrutaban de una tarde tranquila en el jardín de la mansión. Sentadas juntas en un banco, compartían historias y recuerdos, construyendo una relación que ambas habían perdido, pero que ahora florecía con fuerza. Hemos pasado por tanto en tan poco tiempo, dijo Elena, mirando las flores que las rodeaban. Y no pienso perder más tiempo, respondió Marta tomando la mano de Elena. Ahora que te tengo aquí, voy a proteger todo lo que hemos logrado. Elena la miró con ternura. Estoy orgullosa de ti, Marta. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Marta sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en años. Juntas, madre e hija, contemplaron el horizonte, sabiendo que, aunque el camino no había sido fácil, el futuro les ofrecía una nueva oportunidad para ser felices. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marta? ¿Protegerías a Elena a pesar de las consecuencias o priorizarías tu empresa y tu legado familiar? ¿Crees que los hermanos Villalobos merecían otra oportunidad? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario con tus reflexiones. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos.
Y ahora te invitamos a ver el próximo video que aparecerá en pantalla, lleno de más historias que te emocionarán. Gracias por acompañarnos.